San Antonio Areco un ratito, vamos a conversar con nuestra colega Camila Panuccio porque el jueves de la semana pasada terminó la etapa probatoria del juicio por el femicidio de Lucía Mujica. Se me fue la Lucía Mujica. Lucía Mujica, ¿no? Ocurrido en noviembre del año 2022 y como ella lo ha cubierto, mejor dicho, vamos a consultarla a ella que nos cuente un poco qué pasó con esto. Hola Lucía, hola, ¿cómo estás Camila? ¿Todo bien? Hola, buen día, ¿cómo va? Saludo para todos San Andrés de Giles también. Bien, gracias. Bueno, primero contame qué pasó con Lucía Mujica, ¿en qué circunstancias es asesinada? Bueno, como para poner un poco en contexto, nos tenemos que situar hace 3 años atrás, en noviembre del año 2022, precisamente cuando acá en San Antonio de Areco se desarrollaba la fiesta de la tradición, o el fin de semana de la fiesta de la tradición, como para poner también un poco en contexto, que es un fin de semana muy recurrido por mucha gente, por muchos turistas. También nosotros, los propios vecinos, acudimos a un montón de eventos, a un montón de festejos que se realizan. Y esa noche de ese fin de semana de la fiesta de la tradición es que se produce este lamentable suceso en la casa de Lucía Mujica, en la cual ella estaba viviendo hace poco menos, aproximadamente 2 meses con su pareja en aquel momento, que es el acusado Nahuel Ezequiel Casco. Y esto ocurre cuando él se retira del lugar, ella se queda en su casa y cuando decide ingresar, la puerta estaba cerrada con llave, habían tenido horas previas una discusión y bueno, ingresa por la casa del vecino. Para tener en cuenta, son departamentos que los balcones se conectan unos con el otro, entonces le pide permiso al vecino si puede ingresar, ingresa a ver qué puede llegar a comprender uno. El vecino se olvidó la llave o Claro. no pudo entrar, entonces es mi vecino, en teoría, ¿cómo no lo voy a dejar entrar? Bueno, ingresa por un ventanal, el cual él rompe ese ventanal, por eso es que después en el relato que les voy a mencionar hay un detalle que él va al hospital Emilio Cervoni a hacerse curar esa herida, y bueno, ingresa y empieza a ejercer violencia frente a la joven Lucía Mujica. La verdad que es un relato muy estremecedor, el cual el fiscal dio a conocer en la causa, que tal vez muchos familiares, hasta inclusive la propia madre, María José, ella había dado a conocer en diferentes entrevistas que no había querido o había preferido no escuchar la autopsia de su hija. Y bueno, en el momento en que el fiscal presenta el caso, en el juicio el jueves pasado, lamentablemente la familia tuvo que volver a pasar por eso y volver a escuchar todo lo que el acusado había hecho sobre Lucía. Estamos hablando de golpes, estamos hablando de cortes. La verdad que fue estremecedor el relato de lo contado por el fiscal, que es lo que le sucedió a Lucía Mujica. Bueno, después de esos golpes, de esa pelea, donde Lucía queda inconsciente pero aún con vida, él se retira del lugar, se retira de la casa y se va. Por la tarde, porque no tengo bien el tema de los horarios, pero en un momento por la tarde él ingresa al hospital Emilio Cervoni porque se va a hacer ver esa cortada que él tenía en el brazo, producto del golpe en el ventanal para poder entrar, y todo esto con Lucía agonizando en la casa después de todos los golpes que le había propanado. Y luego él regresa a la vivienda y ahí es donde sucede esta, vamos a ponerle, no digo entre comillas, pero esta explosión que no sucede accidentalmente. Esta explosión de esta cocina no sucede de manera accidental. Eso es lo que alerta a los vecinos cuando escuchan ese ruido y automáticamente llaman a los bomberos y dentro del lugar encuentran a Lucía, creyendo que por esa explosión Lucía había sufrido todo lo que había pasado. El tema es cuando una llamada telefónica le informa a la mamá que había ocurrido un incendio en la casa de su hija, pero que al llegar al hospital
La noticia fue completamente otra y la noticia fue devastadora porque Lucía había llegado prácticamente sin signos vitales y falleció no por esa explosión, sino por las graves heridas que presentaba y que por suerte también porque ella pudo decir unas últimas palabras a la doctora, a la médica, a la enfermera que estaba allí, y ahí es donde comienza a cambiar toda esta carátula de lo que es una explosión, termina siendo una persona acusada por un asesinato, por un femicidio, en este caso, porque ellos eran pareja. Camila, disculpa, en esto que vos venís relatando, o sea, Lucía llega al hospital con signos vitales y tiene la oportunidad de hablar como de tirar esa primera punta para que cambie la investigación. Lo que nosotros tenemos por información extraoficial, porque obviamente no hemos accedido a la investigación y por lo que nos han comentado los familiares, es que en el momento en que ella ingresa al hospital con muy pocos signos vitales, casi ya en una agonía, porque recordemos que todo el tiempo que ella estuvo con todos estos golpes, con toda esta violencia que fue ejercida por quien era su pareja en ese momento, y da a entender o pretende indicar que esto no había sido una explosión, que no había sido un accidente, sino que ella tenía golpes en su cuerpo y que había tenido una pelea, una discusión, y los golpes habían sido por parte de el acusado efectivamente. Y allí comienza todo lo que para San Antonio de Areco nuevamente golpea, porque nosotros ya lamentablemente hemos tenido otros hechos de femicidio, pero donde las parejas en aquellas oportunidades habían decidido quitarse la vida, y este sería el primer caso, si se logra la condena, de un femicidio condenado en San Antonio de Areco, donde la pareja en aquel momento sería condenada por femicidio. En una primera instancia, Nahuel Ezequiel Casco se negó a declarar y continuó todo el proceso a la espera del juicio, detenido en la localidad de Mercedes. Juicio que comenzó el pasado día jueves, allí en los tribunales, en el Poder Judicial, perdón, de la vecina ciudad de Mercedes, donde pasaron más de 12 testigos, entre los cuales se encontraban médicos, enfermeras, personal policial, que obviamente lo detuvo en esa primera instancia, bomberos voluntarios, porque acudieron a la vivienda producto del impacto, de la explosión de esta cocina, y también vecinos, claramente, del lugar. Y testigos familiares, que fueron sus hermanas, tanto Sol como Manuela, porque son las testigos que acudieron rápidamente, porque una de ellas fue llamado por el propio Nahuel Ezequiel Casco. Mirá. Para decir que había ocurrido algo en la casa donde estaban conviviendo y que no sabía qué estaba pasando, y que él estaba llegando al lugar porque le dijeron que había ocurrido una explosión y que Lucía estaba adentro. Y bueno, fueron pasando todos los testigos y el juicio continuará este jueves. En realidad se darán a conocer y se expondrán los alegatos por parte del fiscal, el doctor Adrián David Landini, el fiscal de la causa, quien luego de terminada la primera etapa de este jueves en el juicio nos dio a conocer en unas pocas palabras su pretensión, lo que va a exponer este jueves por la mañana. El pedido de la fiscalía es condena a prisión perpetua, son 35 años aquí en Argentina, y bueno, por supuesto también lo que hará la parte defensora, la abogada. Dato no menor, es una abogada defensora del Estado que posee el acusado. Veremos cuáles serán sus alegatos. De ahí en adelante, la justicia tendrá 5 días hábiles para dar a conocer el veredicto y la sentencia, que se estima que sea el próximo viernes 27 de junio, por la mañana, donde estaremos presentes también, y se dará a conocer efectivamente la sentencia de el juez allí de Mercedes. Lo cierto es que el jueves, cuando estaban todavía pendientes pasar algunos testigos, cuando se dio por culminada esta jornada, le consultaron al fiscal, yo quedé sin dar mi testigo, y lo que el fiscal mencionó que
con lo que había sucedido para el juez ya era suficiente y que por eso es que se había culminado esa jornada del día jueves. Veremos lo que sucede en estas próximas horas y en estos próximos días. Lo cierto es que también estuvo presente, porque podría haber elegido no estar, pero estuvo presente el acusado, Nahuel Ezequiel Casco, que pasó por delante de la familia. Para aquellos que tal vez miramos solamente por tele lo que son los juicios, son lugares amplios, son lugares grandes, donde quizás los acusados entran por otra puerta. Acá en este caso, en el Poder Judicial de Mercedes, las salas son pequeñas, de hecho solamente 9 familiares pudieron estar presentes dentro de la sala, y a metros de la familia estaba sentado el acusado. Entonces es un momento muy desgarrador para la propia familia, no solo tener que escuchar por todo lo que pasó Lucía, y cómo esta persona, si se le puede quizás decir persona, le terminó quitando la vida, sino que también lo tiene allí presente a metros, está sentado el acusado, que simplemente dio muy pocas palabras, prefirió no declarar, prefirió no emitir palabras. Lo único que mencionó fue que él vivía en calle, que su domicilio era en calle Sarmiento, pero también dio a entender, y después fue consultado por el juez, que vivía en calle Alberdi, que es donde vivía Lucía Mujica, y ahí es donde el juez le pregunta, entonces usted me está confirmando que convivió y convivía con Lucía Mujica, a la cual él termina diciendo que sí. Entonces esas fueron las únicas palabras, declaraciones que tuvo el acusado. Veremos lo que sucederá en los próximos días. Camila, dos cosas te quiero preguntar. Primero, leí en tu relato de que la madre de Lucía inmediatamente sospechó de Casco porque dice que ella era muy cuidadosa con el tema del gas y le llamó la atención esto, ¿no? Y después te quiero preguntar si Casco se profugó, dónde fue detenido, si se entregó, cómo fue el proceso de la detención. No, primero con respecto a esto, sí, de hecho algunos familiares nos habían dado a conocer que Lucía hacía 2 meses que se había mudado en esa vivienda y que la cocina la habían comprado nueva. Claro. Entonces también eso les llamaba poderosamente la atención. Bueno, después claramente con la declaración de los testigos de bomberos voluntarios, allí los profesionales dan a conocer lo que ellos entienden en materia profesional y decir si la cocina explotó porque tuvo un desperfecto o simplemente porque se dejó a propósito abierto el gas o se le acercó un producto inflamable que pudiera ser altamente peligroso. Y por otro lado, cuando esto sucede, Nahuel Ezequiel Casco es detenido por la policía de aquí de San Antonio de Areco y luego es llevado a Mercedes, ahí es donde él se niega a declarar, que fue la única vez que sucedió esto, donde él se negó a declarar hasta lo que fue el día del juicio que comenzó el pasado día jueves. Él no estuvo prófugo. Bien. Camila, me interesa hacer hincapié en algo que vos mencionás en la nota que escribiste para Bosco Producciones, en la que hablás de esta figura de femicidio, ¿no? A nivel legal. Estamos en una época en donde hay muchas personas que creen o consideran que no debería de existir esa categoría y que simplemente es un homicidio agravado por el vínculo. Me parece sumamente interesante cómo lo abordaste en la nota que escribías, explicando un poco de qué se trata esta figura. No sé si querés hacer como un resumen también como para que la gente que nos está mirando entienda que no es una figura penal autónoma. Entiendo que vos estás más empapada en el tema, si nos querés contar un poco vos de qué se trata esta figura de femicidio, si tiene un alcance real o no, o si simplemente la condena es lo que dice mucha gente, que es un homicidio agravado por el vínculo. Bueno, de acuerdo a lo que también nos ha explicado el fiscal el pasado día jueves, sí, lamentablemente esto es cierto. En Argentina, en sí, la figura penal autónoma no está considerada como femicidio, sino como homicidio agravado por el vínculo, lo que se determina o lo que desencadena en un femicidio. Lo cierto es que también, y sobre todo con el último gobierno, y no me gustaría poder entrar en política porque creo que se desviaría el foco, pero sí es interesante mencionarlo, que se desestima y trata de quitarse de la figura central, de la figura importante, la palabra femicidio, sino que es
un homicidio, hasta inclusive se llega a banalizar un poco lo que tiene que ver con lo que le sucede a las mujeres todos los días, que nos levantamos y lamentablemente tenemos que ser noticia de un femicidio, de una violación, o de chicos que se quedan sin sus madres, producto de la violencia patriarcal y machista que vivimos en esta Argentina. Pero no quisiera correrme del foco importante, y es que sí, es cierto, la carátula de la causa es homicidio agravado por el vínculo, donde se demuestra que ellos eran pareja y que por eso es que termina convirtiéndose en la figura de femicidio. Pero legalmente es como lo explicábamos allí, en lo que tiene que ver con la figura penal autónoma, en Argentina no es considerado femicidio, sino que es un agravante del delito de homicidio. Pero bueno, sí, para quienes creemos que realmente es importante la palabra femicidio, claramente cuando la sentencia quede expuesta y la sepamos, para nosotros y para San Antonio de Areco va a ser un hito muy importante por todos los femicidios que también pasamos en nuestra ciudad y que no pudo haber condena, una condena como tal. Claro. Bien. Sí, me parecía importante, no para meternos en mundos políticos, sino para que muchas veces se entienda, porque uno cree que realmente la carátula aparece como si fuera un femicidio y no es la realidad, y a veces cuando uno hace hincapié en esto es más que nada para que puedan elaborarse y estudiarse los casos para levantar estadísticas, para poder hacer un abordaje integral, y que eso es lo que muchas veces se solicita cuando se ponen este tipo de figuras. No sé si, Marce, si querés hacer alguna pregunta agradecerte, más. Camila, este informe. Estamos también nosotros en Giles, dentro de poco, el 1 de septiembre, por el inicio de también un juicio por el femicidio de Cintia Cerrudo. Conocerás el caso, así que bueno, lamentablemente nos emparenta esto, ¿no? La violencia contra las mujeres, ¿no? Que no es generalizada en toda Argentina y nosotros no somos de excepción, ¿sí? Ojalá que sea justicia también para allí, para el caso. Y bueno, mantendremos informados obviamente a la comunidad, porque cuando golpea en lugares tan chicos como somos nosotros, como San Andrés de Giles, como lo que es San Antonio de Areco, nosotros queremos darlo a conocer y queremos visibilizarlo para que no se pierda, para que no quede en el olvido, para que se sepa que en lugares no solo grandes urbes ocurren estos delitos, sino que lamentablemente somos golpeadas día tras día con un femicidio, con violencia, ya sea física, psicológica, mental, económica. Es terrible el sistema patriarcal que vivimos en Argentina y sobre todo la violencia hacia las mujeres. Y bueno, lamentablemente con el femicidio de Lucía Mujica, quien recordamos y la tenemos siempre con nosotros, al igual que la familia, y ojalá que el próximo 27 podamos decir que quizás, entre comillas, porque justicia no va a haber, porque Lucía no va a volver, pero por lo menos se va a suavizar un poco el dolor que tiene esta familia. Gracias, Camila, Muchísimas por esto. gracias. Por favor, gracias a ustedes por contactar. Que tengan muy lindo día.